Buenas gente, estamos aquí en un nuevo video y estamos aquí en Minecraft con la aldea que tuvimos en mi otro canal. Bueno, y esta es, ustedes dirán, Benja, ¿por qué tú tienes esta casa y no tienes la que tenías antes? Es porque amigo, en el episodio, en mi otro canal, había dicho, hay 3 aldeas, pues la otra aldea, asesiné a todos, no queda ni un rastro. Ok, así que acá arriba, el último puse un horno, ¿entienden? Así que no puedo cocinar nada. ¡Andando! ¡Bájale! Va. Ay, Dios, para mí es complicado. Así que aquí tengo mi cama en este segundo piso. Bueno, acá lo tengo esto, como verán. Sí. Dirán, ¿por qué tenés tanta pila azul? Es porque... ¿Y por qué tienes muchas manzanas? Tuve que irme al estúpido creativo para volver a hacer todo de nuevo. Así que bajamos al tercer piso. Como verán es un trono. Que vamos a romper esto porque a mí no me gusta. Oh, mira. No sé si... Vamos a romper aquí. Ahí está. Creo que así se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve, sos todo un cracks, Benja, sos todo un cracks. Así que ¿dónde vamos a poner mi mesa de crafteo? La vamos a poner aquí. Así que vamos... Ah, no, pero no tengo palo. Sí, qué tonto soy. No está. Pum, uno. Tac, tac, tac. Ay, necesito comprarme tener un mod, porque si tenemos un mod de espadas podríamos craftear espadas. y yo quiero hacer eso. Estoy tan obsesionado. Así que tengo ya esta, no, esta me la quedo. Y esta a ver si la puedo volver a convertir en coso. Así que lo fijamos. ¡Tum! No puedo craftear nada. Típico, típico. Así que los vamos aquí. Me ando un poquito lento, perdónenme, pero bueno. Así que guardamos estas estupideces. Oh, no sé. Vamos a ir a meternos a otras casas para fijarnos y... ¿Qué? ¡Muévete! Ay, no. ¿Qué pasó? Se quedó... Ah. Vamos. Abajo. ¿Qué le tenés miedo a una lluvia? ¿Eh? ¿Le tenés miedo a la... Maldita... No puedo matar al Jenner. Ahí está. ¿Tienen miedo a la lluvia? Pues miren, soy todo un hombre, no así como ustedes. Así que los vamos aquí a ver qué tienen. ¿Tienen cofre? No, solo tienen una estúpida mesa de crafteo. ¿Se está haciendo de noche? No, así que dale, cerrar. Ay, Dios. Cerrar. Vamos a ir a las otras cosas. Seguro... Este episodio de Minecraft creo que lo voy a hacer corto porque no creo que me vaya a gustar. No hay zanahoria. Malditas. Así que no sé. Estoy pensando en robar zanahorias. Que diga... Ay. Vamos a abrir acá. Y esta casa no tiene nada. Como no tiene nada... Ay, dale. Ahí está.
Vamos. Me robó una maldita antorcha. Abrí. Ay, maldita cosa. No que yo puedo pasar. Turututun, tun, tun, tun. Turututun, tun. Ay, Dios. Así que vamos a ver. Me podré elegir la 0.14 y descargar esto, creo. Porque miren, me anda muy lento. A mí no le simpatizo. Con esta HD, ¿vieron? Pero lo mejor la 0.14. Así que va a ser a no tantos. Ahí está. Vamos a poner la maldita antorcha arriba de mi cama. De mi casa. Ay, me enoja cuando no puedo. Ahí está. ¿Dónde lo puedo poner? Sacamos antorcha y la ponemos ahí. Y bueno. Y bueno, chicos, este va a ser este último video porque voy a intentar ver si yo puedo descargar Minecraft 0.14.0 con estas opciones. No es tanto, sino porque bueno, espero que lo apoyen con un buen likes. Y gente, los veremos en el próximo gameplay o video. Chao, chao. Ah, y por cierto, me asesino. ¡Uy! Perdí la mitad de la vida. Malditos. Y gente, nos vemos en el próximo. Bye bye.